No es un COVID persistente, son los efectos secundarios de una vacuna innecesaria. ¿Y usted cree que en esa primera ola las vacunas no disminuyeron la mortalidad? En la primera ola no, porque no existían las vacunas. Ni con la tercera ni con la cuarta. Y luego la quinta ya fue efecto de las vacunas. Un poco está documentado, pero no lo van a publicar. De no, yo no tengo ninguna duda al respecto. Los estudios dicen lo contrario. Claro, porque hay gente que se cree en los estudios. Si no nos nutrimos de los papers, ¿de qué nos vamos a nutrir? Con la letalidad que tenía, que era un 2 por 1000, no hay que vacunar a la población. En mayores de 70 años la letalidad era de un 10%. O sea, no me salen las cuentas. ¿Por qué se ha triplicado la incidencia de cáncer de páncreas en 2 años? Yo creo que a echarle la culpa a las vacunas del COVID es algo bastante... No, Dios me libre. Oportunista, ¿no? Yo no quiero levantar los pies del suelo a nadie, como decía mi abogado, cuidado. Lo ha insinuado, ¿eh? Lo ha insinuado. Sí. Yo lo veo un poco alarmista y sensacionalista ese mensaje. Poner inyecciones de material que no se sabe qué, más que para ganar pasta a los políticos y las multinacionales, no tenían ninguna justificación médica. Habría que preguntar a los muertos también, ¿no? Si hubiesen preferido vacunarse o no. Con los estudios en la mano, no podemos decir que las vacunas hayan aumentado ni las formas graves, ni la hospitalización, ni las muertes, sino todo lo contrario. Se ha contado una historia en los medios de comunicación y a través de papers que están pagados. Yo digo que cada cual se informe y haga lo que quiera. Son sus hijos. Yo a los míos no los he vacunado. ¿Usted vacunó a los suyos, doctor? A mis hijos. Bienvenidos a la 7ª temporada de Hijos de la Resistencia, un programa que cuenta ya con 5 millones de descargas en las plataformas de audio y con una comunidad de 100.000 suscriptores. Yo soy Rubén Espinosa, soy entrenador, creador y la voz que está detrás de este proyecto, que ahora crece también aquí, en YouTube. En este canal hablamos de entrenamiento, de ciencia, de salud, de mentalidad y de todo aquello que nos vaya a hacer mejorar, no solo como deportistas, sino como padres, amigos, profesionales y personas. Así que si te quieres subir al barco y quieres mejorar con nosotros, suscríbete al canal y sobre todo, disfruta de este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos a este debate, el primer debate, vamos a decir, de la era moderna de este programa, y que antes de empezar creo que conviene que haga una pequeña contextualización de por qué estamos aquí sentados con estas dos personas, con Luis Miguel, que tengo a mi izquierda, a vuestra derecha, y a Fran, al que alguno quizá puede ser que ya conozca, de haberle visto antes en este programa. Hace unos meses grabamos una entrevista con Fran, en la que estuvimos hablando de los diferentes efectos que habían tenido la vacunación del COVID y todo ese proceso por el que pasamos prácticamente en todo el mundo, y estuvimos evaluando y haciendo una valoración acerca de cómo había sido esa vacunación y de los efectos que había tenido. Desde aquel episodio surgieron muchísimos comentarios, no tienes más que irte a esa entrevista para ver un poco lo que la gente opinaba y cómo se manifestaron pues personas como tú, que vieron esa entrevista y decidieron dar su opinión, y consideré que era bueno pues traer también, no la otra versión, pero sí una visión diferente, un punto de vista distinto. Lo que iba a suceder si yo traía a una persona que opinase de una manera diferente es que iba a suceder exactamente lo mismo, pero hacia el otro lado. Entonces dije, bueno, pues yo creo que es mucho más interesante intentar que en esta ocasión pues vengan directamente dos personas que representen dos puntos de vista diferentes, pero que tengan una cualificación técnica que permita que su opinión se deba tener en cuenta. Aquí no hay cuñados de bar, siento decirlo así, pero en ocasiones cuando escucho hablar sobre este tema a mucha gente, pues da un poco esa perspectiva, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre eso, con mucho respeto. Aquí no va a haber puñetazos, ya les he ofrecido antes ponerse a los dos un bucal y unos guantes y han negado, dicen que no están por la labor, pero creo que vamos a poder aprender mucho. Así que, para contextualizar este debate, vamos a tener diferentes bloques, en principio 6 bloques diferentes, que arrancarán con una pregunta que yo voy a realizarles y que cada uno de ellos irá respondiendo, y a partir de la cual se irá generando pues esa conversación, ese debate y esa confrontación de ideas, de datos y de información. Para empezar, lo que me gustaría es preguntaros, si te parece bien, voy a empezar por ti, Fran. ¿Qué es lo que hizo cambiar o qué es lo que hizo que tú reforzaras tu postura acerca de la vacunación del COVID durante la pandemia, y que nos expongas también tu visión general para que la gente que no te conozca sepa qué es lo que tú defiendes? Bueno, a ver, yo creo que la visión del colectivo médico durante la pandemia ha ido evolucionando y fue evolucionando mucho. Para mí un factor clave desde el inicio de la pandemia en marzo, ¿no?, de 2020, ha sido que hemos ido aprendiendo evolutivamente y que no se puede tener una opinión estática, o al menos no
no ha sido así en la mayoría de los colectivos, ¿no? ¿Cómo ha sido mi opinión durante... Bueno, cómo fue, ¿no?, evolucionando mi opinión desde el inicio de la pandemia? Pues inicialmente con mucha incertidumbre, como creo yo que la mayoría de las personas que somos médicos rasos, ¿no?, porque no estamos liderando ninguna línea de investigación sobre vacunas ni sabemos más que el que está enfrente, siempre hay que tener un pie delante y otro detrás, ¿no?, que es una actitud yo creo que muy buena, muy segura siempre en medicina y en ciencia. Inicialmente, pues, te tocaba creer un poco, ¿no?, en lo que te estaban diciendo desde arriba, ¿no? Los estudios, las posturas institucionales, ¿no?, lo que la FDA, la EMA iban diciendo, pues los estudios iniciales, ensayos clínicos de fase 3, que fueron muy rápidos, porque ya sabemos, ¿no?, como expliqué en el podcast, porque se fueron solapando las fases clásicas de ensayos clínicos de desarrollo de las vacunas, pues mostraron una alta eficacia, ¿vale? Aquí traigo datos, ¿no? Los estudios iniciales de Pfizer, de 95% de eficacia para prevenir el COVID grave y la muerte, los estudios de Moderna, 94%, y los estudios de AstraZeneca, de 70% con 2 dosis, ¿no? Esto está publicado en una revista como es el Lancet, que tiene su relevancia, ¿vale? No es un 20 minutos. Está claro que tiene sus connotaciones, pero inicialmente tú ves esto y tienes que decir, pues, chico, para adelante, ¿no? O sea, que esa es la actitud, y tenemos muchos argumentos pro vacunación, ¿no?, que refuerzan esta postura. En la misma revista del Lancet, en 2022, Watson et al. Sacan datos que estiman que se evitaron 14,4 millones de muertes en 185 países durante el primer año. Entonces, yo creo que son datos muy positivos, ¿no? Pero como he dicho, la postura durante el COVID fue ondulante. ¿Y por qué fue ondulante? Pues porque las necesidades y las cepas del COVID no fueron las mismas, ¿no? O sea, yo creo que es algo que hay que entender. Yo en mi mente, siempre que repaso todo este tema del COVID, siempre lo intento ver como algo cronológico, ¿no?, en el que veo que no es lo mismo el COVID inicial con la cepa salvaje de Wuhan, en la que tenía una alta mortalidad, que las cepas actuales de Omicron, ¿no?, y todas las que quedaron entre medias, ¿no?, la alfa, la beta, la gamma. Entonces hay que contextualizar. ¿Qué hemos aprendido evolutivamente? Pues también hemos aprendido a ser críticos, ¿no? O sea, hubo un momento en el que se vio que efectivamente la efectividad contra la transmisión fue más limitada con el espécimen de Omicron, ¿vale? Que empezó en 2021, en diciembre de 2021. Entonces, ha ido cambiando en el sentido de que, pues, las necesidades propias de la pandemia fueron cambiando, ¿no? Y entonces no podemos tener el mismo juicio ahora, en 2025, retrospectivamente, que en 2020, cuando había un desconocimiento brutal, había gente que moría, había mucho desconocimiento de los... Entonces había que creer, ¿no?, estos estudios, y bueno, y esa es un poco mi postura crítica. Va a favor, creo que en el balance neto ha sido algo muy positivo. Tengo unas connotaciones que iremos desarrollando respecto a la charla, pero creo que los estudios claves así lo subyacen, ¿no? Yo creo que hubo un momento en el que se sobredimensionó el papel de la vacunación universal para evitar la transmisión del COVID, porque las necesidades de las cepas nuevas no eran las mismas que las de la cepa inicial, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco la actitud que se tuvo inicial, y que luego se ha recogido cuerda, a lo mejor no de las mejores maneras y con la misma transparencia que se debería de haber tenido, pero esa es un poco mi postura inicial. Si estás viendo este vídeo es porque eres dos cosas. Tranquilo, que no te voy a insultar. Eres, uno, una persona con un nivel grande de autocrítica, a la que no le gusta que le tomen por tonto y a la que no le gusta que le engañen. Y dos, una persona que se preocupa por su salud y que quiere vivir muchos años y sobre todo vivirlos bien y disfrutarlos. Si es así, una recomendación muy rápida: tienes que trabajar tus niveles de fuerza para llegar con mucha independencia a esa etapa en la que seas más mayor. Tienes que trabajar la patata, tienes que trabajar tu fuerza, tienes que trabajar tu sistema cardiovascular, y correr es una grandísima herramienta
para ello. Si esto que te acabo de decir resuena contigo, tienes que entrar a bichear Strong VO, un programa de 16 semanas que hemos creado para unificar fuerza y resistencia, no solo desde lo que dice la ciencia, sino también desde la experiencia que llevamos durante tantos años entrenando a personas. Un programa con diferentes niveles de adaptación para que tanto quienes no han corrido nunca como quienes llevan tiempo corriendo puedan hacerlo, puedan disfrutar y puedan avanzar. Un primer nivel básico para quienes quieran correr sus primeros 5 kilómetros, un programa intermedio para alcanzar los 10 kilómetros de forma sólida y un programa avanzado para mejorar tu marca en 10K. Todo esto mejorando tus niveles de fuerza, aumentando la masa muscular e incluso perdiendo grasa. Vamos, que la estética la vas a mejorar sí o sí. El programa empieza en unos días, tienes toda la información en el link de la descripción y nada, si quieres vivir más años y llegar mejor, pues nos vemos dentro. Seguimos con el debate y no olvides dejar en comentarios en qué lado te posicionas. Un abrazo. Muchísimas gracias. Joder, no he hecho ni falta de comentar el tema del tiempo porque me lo habéis clavado. Mi idea era que en esta primera exposición tuvierais entre 3 y 5 minutos para exponer vuestra idea. Has entrado en tiempo perfectamente. Es tu momento. Bueno, a mí me cogió la pandemia en el Hospital del Escorial. Estaba trabajando allí, empecé en el 19, hasta el 22 estuve en el Hospital del Escorial. Y bueno, pues allí lo que inicialmente nos queríamos era el argumento, pues lo que veíamos en la televisión, que llegaba algo desde China, que les estaba arrasando en el norte de Italia, que aquí cómo nos va a pasar eso si nosotros somos más listos y tenemos más medios, esto no puede pasarnos a nosotros. El día 8 de marzo se celebran manifestaciones diversas, no pasa nada, jijiji, jajaja, y el día 14, o sea, la semana siguiente, se cierra España, porque se declara el estado de alerta. A mí me pillé en el Hospital del Escorial, como digo, se genera una psicosis y efectivamente ahí hay mucha gente que está nerviosa porque estamos viendo una forma de enfermar que en parte no conocíamos, una enfermedad que parecía de transmisión respiratoria, pero que no era una gripe al uso, porque había casos que se complicaban y esos te ponían los pelos de punta, no eran tantos, pero inicialmente las noticias te decían, son muchos. Y claro, en Madrid llegaron a contabilizarse 1.800 personas en cama de UCI, que no hay más que 800. Hubo que habilitar algunas coronarias, algunos de nefrología, etcétera, habilitar las REAs para tener pacientes, las intubaciones, todas estas cosas. Bueno, estás en una vorágine de ver pacientes que no sabes exactamente qué está pasando. Te la están dando por todos los lados, porque además, con el factor miedo, aparte de que se duplica y triplica la afluencia de pacientes, las plantillas se reducen porque el personal empieza a darse de baja. Parece que he tosido un poco, parece que tengo algo de fiebre, me voy y al día siguiente ibas, oye, un tercio de efectivos al final. Claro, un tercio de plantilla para atender el triple de te desbordas. Es lo que sufrió por lo menos Madrid, la Comunidad de Madrid, un desbordamiento. Allá para finales de abril y mayo, cambia mi percepción totalmente. Ya nos dejan de dar bofetadas y digo, un momento, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Empiezas a contabilizar, sacar los datos. Yo lo escribí en el libro Coronavirus tras la vacuna, mayo de 2020. Es decir, no había vacunas. Las vacunas empezaron en el año 21. Recordémoslo. O sea, todo lo que estamos viendo en el año 20 es efectos de ese virus, teóricamente. Y entonces, claro, empiezo a mirar los medios de comunicación y digo, están contando una cosa diferente de lo que ha pasado en los hospitales. Empiezan a salir estudios. Yo no miraba los estudios, miraba lo que pasaba en los hospitales, hablaba con los compañeros de los hospitales. Claro, hablaba con los de Galicia y digo, aquí no nos hemos enterado de nada. O bueno, tal. Pero que en serio, ¿qué ha pasado en Madrid? O sea, fue tremendamente heterogéneo, no fue homogéneo en España. Zonas como Ciudad Real, pues fueron muy afectadas. Curiosamente, en Vitoria, en Álava, pues hubo brotes. Hubo desbordamiento en algunos sitios, pero no en todos. Madrid fue muy castigado, luego le llegó a Castilla-La Mancha y a Castilla-León. Pero, en fin, eso es lo que sucedió en la primavera de 2020. Y a raíz de ahí, los medios de comunicación sacaron la psicosis. Yo hace ahora, en agosto de 2000, el 13 de agosto, jueves de 2020, me entrevistaron en Televisión Española para preguntarme que qué pasaba, que estaba viendo un brote tremendo en el Hospital 12 de Octubre que estaba colapsado, porque había habido 112 PCR positivas. Digo, ¿y qué me estás diciendo? No, pero esto es muy grave, ¿no? Doctor, ¿qué están haciendo los médicos? Habrán activado un plan de alerta, ¿no? Están de vacaciones, como los políticos. Joder, en pleno mes de agosto, ¿qué hace la gente? Pues se va de vacaciones. Y vosotros desde la televisión estáis formando una alerta que no procede. Es verdad, luego salen los números, te vas enterando después, la mortalidad, COVID dicen 80.000 muertos, tal, lo que sea, vale, te crees las cifras oficiales. Y más de la mitad nunca pisaron un hospital, porque eran los abuelitos que se murieron en las residencias. Con todo eso, termina el año 2020 y te plantean un plan de vacunas. Digo, algo que vemos en la carrera, Fran, una persona que pasa una enfermedad no se le vacuna de ella. Y en el año 2020 todo el mundo había pasado el COVID, con mejor o peor fortuna.
todo el mundo. ¿A qué vienen en enero de 2021 a apagar un fuego que ya se había extinguido echándole bidones de gasolina? Eso fue en la vacunación COVID a partir de enero del 21. Y hablar de cepas, y hablar de olas, y eso se creó la psicosis, y eso reactivó un problema, que como bien sabes, las vacunas, como bien decías en el podcast, son moduladores de la inmunidad, y generalmente para bien, pero en este caso no, se lo han cargado. La inmunidad se ha ido a la mierda. En los pacientes vacunados, unos con más fortuna y otros con menos. La miocarditis de las que hablabas, enfermedades autoinmunes, los cánceres turbo, todo esto está saliendo ahora. Los ictus pues, se han triplicado, pero y hay que atribuirlo al cambio climático. Quiero decir que se ha contado una historia en los medios de comunicación y a través de papers que están pagados, pero no corresponden a la realidad, que han servido para meter miedo y para instar a la gente a que se vacunase masivamente cuando eso en la historia de la medicina nunca se ha dado. Vacunar niños, vacunar embarazadas, vacunar población que no tiene riesgo, que coge las tablas oficiales de mortalidad o de afectación en infantiles, no hay nada. ¿Qué hemos hecho? Traer una enfermedad que no había a un colectivo que no estaba enfermo. Punto. De momento. Bueno, creo que es un comentario un poco oportunista por tu parte. Me refiero que es muy fácil tener esta visión a posteriori. Yo tenía compañeros, mi mujer trabajaba en el 12 de octubre de medicina interna. Los compañeros, nosotros por suerte o por desgracia, la primera ola estábamos de baja paternal, que habíamos tenido un hijo en febrero. Yo recuerdo esa situación un poco como la que tú cuentas, recuerdo de ir a visitar la guardería a la que iba a ir mi futuro hijo y la propia directora de la guardería nos preguntó, ¿no? Dos padres médicos, ¿qué opináis del COVID, ¿no? De esto que viene de China? Y en ese momento yo creo que todavía no había nacido Jaime, y los dos diciendo, esto no es nada, esto no va a llegar aquí, ¿no? Y cómo cambió la cosa en un mes, ¿no? Pero sí que es cierto que la percepción que teníamos por todos nuestros compañeros, al final la mayoría, el 95% de nuestras amistades directas son médicos, y fue azotado, o sea, hubo un azote brutal en el hospital, ¿eh? O sea, ahí había gente muriéndose en los pasillos, familiares jóvenes de personas directas que fallecieron por muerte súbita, accidente cerebrovascular, infarto cardíaco. Creo que no se puede menospreciar, sobre todo yo creo que el impacto de la primera ola, ¿no? Yo creo que esta cepa salvaje hackeó un poco todo lo que conocíamos de la medicina hasta ahora conocida, ¿no? Y de transmisión, y es cierto que analizando a posteriori, en cascada, las decisiones que se fueron tomando a posteriori van un poco enjuiciadas a ese temor de que las cepas siguientes fuesen un poco como la primera, ¿no? Que sí que es cierto que la segunda ola también fue un poco... También azotó. Yo creo que hasta la llegada de Omicron ha habido diferentes picos en lo que la mortalidad fue alta, y yo creo que mantuvo un poco esa actitud preventiva con el miedo a que se repitiesen los números de la primera ola, ¿no? Y que no podemos estar tranquilos. Yo creo que hasta 2022 no podemos decir que los datos realmente estaban ya un poco más controlados, ¿no? Pero bueno, es cierto que creo, ¿no? Que analizando todo con los datos sobre la mesa, tener la decisión en ese momento, tomar la decisión primera, no es fácil, ¿no? Que sé que es muy fácil hablar como estamos tú y yo ahora, ¿no? Pero tomar las decisiones, tener la responsabilidad sobre qué hacer, no sé, yo siempre corto un capote. Creo que es una actitud que hay que valorar, ¿no? A las personas que tuvieron esa responsabilidad y la valentía, en tanto de decir como vacunamos a población no habitual o dejamos de hacerlo, ¿no? Y ahora vamos a ir adentrando un poco más. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Políticos o el comité técnico? O el pues comité al final, ¿quién toma las decisiones sobre nuestra vida, ¿no? Al final es una red que está prácticamente, no puede estar desentendida de cómo efectivamente la industria está ahí también detrás, ¿no? ¿Y dónde estábamos los médicos entonces? Pues los médicos estábamos apagando fuegos. Pues yo había hecho que apagar el fuego de la primavera. Cuando asientas las cosas, o sea, no es un oportunismo, como decía. Yo ya sabía que con la letalidad que tenía, que era la estima, un 2 por mil, no hay que vacunar a la población. Eso no hace falta saber si las vacunas son seguras o no son seguras, si van a prevenir o no van a prevenir. Es con una letalidad del 2 por mil no necesitas vacuna. Te la juegas a no vacunártela. Así de claro. Eso es estadística. De hecho, a mí quien me abrió los ojos fue uno de mis pacientes
que es economista, y me trajo unas tablas y dice, doctor, usted sabrá de medicina, y perdóneme si le ofendo, con todo lo que pasa aquí, pero usted fíjese en estos datos. ¿Usted cree que con estos datos hay que montar este circo? ¿De qué año me está hablando? 2000. ¿Año 2000? Julio del año 2020, cuando empezó. En julio de 2020, estos son los datos. Esto es lo que ha pasado en España. Yo diciendo, coño, pues visto así... No sé, en mayores de 70 años la letalidad era de un 10%. O sea, no me salen las cuentas. ¿Dónde? En las residencias. Es que se metieron los de las residencias. Ya te estoy diciendo, la mitad... De los 80.000 oficialmente fallecidos por COVID en el año 2020, 86.000, 45.000 nunca pisaron un hospital. Y murieron en la residencia. Además, no por protocolos asesinos, como nos han dicho. Es que no fue ni nadie a ponerle el midazolam ni nada. Es que cerraron la puerta y se murieron de hambre. O sea, allí no fue ni Blas. Cuando fue la UME, lo sacó. Ya cadáveres. Pero no murieron porque les hubieran puesto un uso compasivo o letal o eutanásico, no, ni siquiera eso. Y esos contabilizaban como COVID. Bueno, ya sabemos, los PCRs y todas estas cosas que servían para hacer números. Pero si cogemos los fallecidos, que esos no engañan, y esto hay que hablar con las funerarias, que son los que hacen el negocio de cliente a caja, esos no fallan, te lo dicen. Aquí los fallecidos los hubo en esta época y en esta. El resto se acumulan para luego cuando hay que meterlos para la ola, pues se mete para la ola. Que por cierto, el INE ha modificado también las curvas. Ahora hay gente que tiene impresos papeles que estaban en el INE, en internet, y ahora no están modificados. O sea, que decir que eso de que los datos no se modifican porque es un blockchain, no es cierto. Y también pasa en el ejército. Y en la Guardia Civil, eso está estudiado. Entonces, que decir, se puede modificar. Y entonces, claro, ahora recuperar la historia de lo que pasó, pues muchos dirán eso, que se tergiversa. Comprendo que a toro pasado todos somos Manolete, pero es que mi postura, lo que estoy diciendo ahora, lo vengo diciendo desde el año 2020, ¿eh? No es oportunismo. O sea, si recuperamos la hemeroteca de lo que yo he dicho, de la documentación, de todo lo que he ido diciendo, no he variado. Y basaba básicamente mi argumentación en la no necesidad. La no necesidad basándose en estudios epidemiológicos. No hablaban ni de seguridad ni de eficacia. La eficacia vino después, como he comentado, que si el 95%, que luego fue bajando, tal, pues ya quedó en el 30%, los últimos estudios. Y luego ya ni se habló de ella. Y la seguridad, que es lo que ahora, la fase 4, la farmacovigilancia. Por cierto, un pequeño apunte. Hay una fase previa a la fase 1 que comentabas, que es la preclínica. La preclínica con animales. ¿Dónde está esa fase preclínica? ¿Qué estudios tenemos con RNA mensajero en animales? Sacarlos, porque las ratas están muy contentas con que se esté experimentando con humanos antes que con ellas. Este debate va a llegar a muchas personas, tanto seguidores fieles al canal como personas que acabáis de llegar y a las que aprovecho para daros la bienvenida. A ambos quiero animaros a que comentéis, ya que mostréis vuestra opinión sobre lo que os parece el contenido de este debate y que también os posicionéis, que os sintáis libres y cómodos posicionándoos en un lado u otro. Pero, por favor, os voy a pedir que lo hagáis con respeto, sin insultar y sin faltar al respeto. Recordad que las dos personas que tenemos aquí son personas que se dejan la piel en el día a día para salvar vidas y podrán pensar de una forma u otra, pero ambos merecen el respeto de las personas que estamos ahora mismo disfrutando de este debate, porque tanto uno como otro podrían ser las personas que mañana nos atendiesen en un hospital o en una emergencia y ellos no tendrían ninguna duda en que independientemente de lo que tú sueltes por tu boca y de lo que yo suelte por la mía, estarán ahí dispuestos a salvarnos la vida. Así que, por favor, todo lo que podamos opinar, que sea desde el respeto, y no me gustaría pasarme por comentarios y ver aberraciones o personas escupiendo los problemas que cada uno tenga en casa. Así que aquí sí que me pongo serio. Respeto, por favor, a nuestros invitados, y dicho esto, opina, comenta y dinos qué te parece esta entrevista. Vamos a por ello. Vamos a un segundo bloque en el que me gustaría que valoraseis, que fue un poco el motivo que yo tuve para hacer ese podcast que grabé con Fran, acerca de, porque todo esto nació, para que la gente también tenga un poco de contexto, acerca de la persona fallecida en la media maratón de Madrid. Una chica que falleció y bueno, pues se estuvo hablando mucho y yo me puse en contacto con Fran para que me echara un cable a la hora de divulgar acerca del tema de las pruebas de esfuerzo. Fue así como nació, luego finalmente derivó en la idea de terminar haciendo ese programa, ¿no? Entonces sí que me gustaría que rescatáramos un poco el motivo principal de haber grabado nosotros ese podcast, que era efectivamente sobre los efectos de las vacunas en la salud de la población, ¿vale? Entonces me gustaría que pues comentéis mutuamente qué opináis sobre esto. Como antes ha empezado Fran, pues ahora le tocaría al doctor Luis Miguel. Hombre, filtrar la relación causa-efecto es muy complicado en medicina. Ya mi abogado me ha dicho, cuidado con atribuir esto directamente a esto si no tienes una prueba que lo justifique.
Eso es cierto, hay que tener esa cautela porque puede pasar cualquier cosa. O sea, en relación causa-efecto es muy complicado. Ni siquiera se filiaba la relación causa-efecto. Ha caído fulminado después de haberse pinchado una COVID, pues será por la emoción, será por el susto, será por lo que sea, pero no es por la vacuna, será por otra cosa. O le ha llegado una notificación de su suegra, de lo que sea, y le ha dado un susto. Bueno, es muy difícil, pero ahí están los datos, porque se muere más gente. ¿Y por qué? Porque hay más afectados en gente joven. Yo lo he evaluado más en el ejército, que es población joven y muy deportista. Y cascan. Tienen más problemas. Están teniendo muchos problemas. ¿Por qué en el ejército se dejaron de recibir vacunas COVID en otoño de 2022? De 2022. Ya en 2023 ya no se vacunaba COVID en el ejército. En parte por la labor del coronel Carlos Martínez Vara de Rey, que dijo, mira, que le costó el puesto, por decírselo a la señora ministra, señores, aquí habría que parar esto, que están cayendo como chinches. Y le costó. Pues gracias a eso ya se dejaron de recibir vacunas COVID en los botiquines de las Fuerzas Armadas. El que quería vacunarse en las Fuerzas Armadas de COVID se iba fuera, al centro de salud, donde fuese. Pero en las Fuerzas Armadas ya no. ¿Por qué? Pues porque estaba viendo que utilidad no tenía ninguna y empezaba a poder tener una complejidad o un daño que no se quería reconocer tampoco. Y ahí empiezan a surgir las primeras dudas sobre la utilidad o sobre la conveniencia. Y además, pues los peligros, pero insisto, siempre con la salvedad que puede ser que sea otra cosa, porque vaya usted a saber. Entonces siempre se iba con cautela. Pero lo cierto es que empiezan a verse cosas raras que, por cierto, se atribuyen empieza a aparecer el COVID persistente, que no se había hablado mucho en el 2020. Es verdad que algunos ingresados prolongados tenían una recuperación lenta con su anosmia, con su tal, con su neuropatía, vale. Pero la epidemia de COVID persistente empieza a raíz de las vacunas, porque no es un COVID persistente, son los efectos secundarios de una vacuna innecesaria, básicamente, porque en el fondo la vacuna, en muchos casos, digo la vacuna, aunque hay varios tipos de vacunas, como hablaba Fran el otro día, y es cierto, y la reacción de cada uno es muy idiosincrásica. O sea, no todo el mundo que se ha pinchado va a tener un desenlace así guasado. Cada uno irá como vaya. Y algunos se llevan 6 dosis y están tan ricamente, ¿no? Pero ahí está. Y lo que va a decir, pues eso, que el sistema inmunológico ha sufrido un cambio. Y veremos a ver lo que da de sí. Yo no lo sé en el futuro. O sea, estamos con los ojos abiertos. Y sería bueno instar al Ministerio de Sanidad y Consumo a que actualice los informes de farmacovigilancia, porque el último también es de diciembre del 22, donde decía que había más de 500 fallecidos directos a consecuencia de las vacunas, y dejó de hacer informes de farmacovigilancia. 500 fallecidos a consecuencia de las vacunas COVID en 2 años que llevaban poniéndose. En la historia de la vacunología española no llegan a 40 muertos por todas las vacunas. En 2 años, tener reconocidos 500 fallecidos y se sigue vacunando. Eso es un problema de sanidad, y ahí los médicos tenemos que decir que eso no está bien hecho. Con el libro en la mano, con la ciencia en la mano. Que sea una decisión política, pues eso es lo que hemos hecho mal los médicos, dejar las decisiones médicas a los políticos que no tienen ni idea de medicina, claro, y a nuestros colegios, que ya que me pides que me moje, me mojaré con los colegios médicos también, y la OMC. Mientras a mí no me digan nada y no se metan conmigo, yo no. os pido que... Mandarán un sicario, pero eso es para mí. Hombre, con la ciencia en la mano, cuando tiras de estudios, claramente las vacunas COVID demuestran un beneficio en disminuir la forma grave de hospitalización y muerte, y eso, que sí, no nos podemos inventar los estudios. No sé qué estudios has visto tú, porque no hay ninguno que te diga lo contrario, ¿no? Ni incluso con respecto al long COVID. Las vacunas demostraron, hay un artículo en el Lancet de 2022 que también atribuye una disminución de la incidencia del COVID, del long COVID en las personas vacunadas, ¿no? Está claro que el long COVID, la fisiopatología del long COVID es compleja, ¿no? O sea, una disautonomía, una mitocondriopatía que tiene otras posibles causas también, ¿no? Hay muchas otras causas de disautonomías y otras causas también de síntomas similares al long COVID, ¿no? Está claro que al final, cuando estudias el mecanismo de acción de las vacunas y el mecanismo de acción del propio virus, comparten muchos mecanismos inmunofisiopatológicos, hablándolo, ¿no? O sea, que si al final se activan una serie de rutas inflamatorias que pueden simular, ¿no? Pero con los estudios en la mano, o sea, no podemos decir que las vacunas hayan aumentado ni las formas graves, ni la hospitalización, ni las muertes, sino todo lo contrario, ¿no? Está claro que ningún fármaco está exento de efectos secundarios, y creo que hay una población, yo creo que sí que hay un error claro de la vacunación inicial, fue esa universalización, ¿no? Y esa prescripción en población joven,
en la que ya se ha visto, ¿no?, el papel que tiene la testosterona, por ejemplo, en las formas de complicaciones cardiovasculares, que sí que demostraron un claro aumento en ese grupo etario respecto al COVID, ¿no? En el resto de las complicaciones, todos los estudios dicen que son menores con las vacunas. Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto pues se aprendió, ¿no? Y cada país fue poniendo en diferentes momentos cronológicos, ¿no?, ese recular, ¿no?, de esa vacunación universal, en la que se empezaron a sacar pues los niños y los adultos jóvenes sin factores de riesgo, y se ha mantenido, ¿no?, para las personas mayores de 60 años con algún tipo de enfermedad crónica o inmunodeficiencia, y las embarazadas. Otra población en la que no hay estudios en la que se demuestren que haya un aumento de las complicaciones en embarazadas, sino todo lo contrario, ¿no? Una prevención de las formas tanto graves para la mujer como para el recién nacido. Y luego, por ejemplo, yo, además, dedicándome a la cardiología infantil, yo sí que viví en primera persona esa forma, ¿no?, que fue justo cuando la cepa del Delta, en 2021, una forma muy agresiva que apareció de forma característica en los niños cuando todavía no estaban vacunados, que fue el SIMS-PET, el SIMS pediátrico, ¿no?, el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una forma bueno, que es parecida a la enfermedad de Kawasaki, en la que hay una mayor expresión de la inflamación cardíaca con elevación de las enzimas, a veces shock cardiogénico, y sí que hubo ahí un repunte de muertes en niños, en las que sí que pudimos ver claramente, pues aquí yo creo que falta ver, ¿no?, si fue un cambio estadístico por la propia evolución de la cepa, ¿vale?, que pasó ya a la siguiente cepa de la Delta, ya fue la Omicron, que era menos cardiotóxica, pero sí que hubo un cambio de incidencia. Hubo una época en la que hubo muchos casos y de repente dejó de haberlos, ¿no? Y ahí no había vacunas todavía en niños. Sí, bueno, se empezaron a poner ¿cuántos casos? Es muy importante en epidemiología decir cuántos casos, porque cuando dice hay muchos, yo digo a los pediatras que hacen el calendario vacunal, que por cierto en algunas zonas ya sabes que la vacuna del COVID sigue en el calendario vacunal de los niños, esa población que teóricamente no se debería vacunar está puesta en la vacuna del COVID también. No, pero ya la han sacado del calendario obligatorio. Obligatorio, bueno, ahí siguen recomendándola, y los vacunódromos en los colegios de médicos ahí la siguen poniendo, que también tiene delito. En fin, es decir, cuando la OMS ya en octubre del 23 ya dijo, con haberse puesto una dosis es suficiente, no incidía, ni la OMS incidía en la revacunación. ¿Por qué? Porque ya sabía que ya había hecho el daño que tenía que hacer, o había colocado las unidades que tenía que venir. Era una cosa comercial, entonces para que no se les viera demasiado el plumero. Pero eficacia, ninguna. Yo creo que es más por un cambio de la propia evolución del COVID, de las cepas, que eso al final no te hace poder comparar bien en momentos diferentes más que de 2022 en adelante. Pues la historia de la humanidad es la interacción con los bichos, con los gérmenes. Y históricamente, antes de que hubiera vacunas, antes de 200 años atrás, pues también teníamos interacción con los gérmenes. La peste bubónica, tal. Pues claro, algunos cascaban, porque era una enfermedad muy virulenta, y el que sobrevivía ya no le mataba ni un rayo, tenía una inmunidad natural. Pues lo mismo sucedió en 2020 con el COVID. Algunos murieron, no tanto, y luego resulta que los que quedan con inmunidad. Cuando llega la vacuna en el 2021, ¿de qué me va a dar a mí la vacuna? Que no tenga yo ya. Si estoy con pacientes que se me han muerto, que me han tosido, ¿qué viene a traerme a mí la vacuna? Y esa era mi argumentación, pero la argumentación que se la explicamos a los estudiantes de medicina en tercero de carrera. Es que una persona que pasa una enfermedad no hay que vacunarle, una persona que tiene el sarampión no hay que ponerle el sarampión, una persona que tiene la hepatitis no se le pone la vacuna de la hepatitis. Y esto de poner vacunas para todo, ¿por qué? Porque era comercial, básicamente. ¿Quién la indicaba? Pues Revilla, el presidente de gobierno, tal, y los médicos callados, los colegios de médicos callados. Eso es lo que es delictivo. Es lo que es delictivo, y es lo que nos achacan, es lo que los pacientes nos dicen. ¿Dónde estaban los médicos? ¿Dónde estaban los médicos para decir la cosa? Porque era epidemiología. ¿De qué nos nutríamos? Básicamente, de los datos, los papers, de las noticias, de los tertulianos, de lo que decían los tertulianos. Es que yo he visto muchos muertos por las calles, como decía aquel en la entrevista. Que los papers, si no nos nutrimos de los papers, ¿de qué nos vamos a nutrir? Pues hijo, me parece que en metodología de la investigación científica, yo leí mi tesis doctoral hace ahora 30 años, porque la leí en el 95, y una de las cosas que había que hacer es revisión crítica de los papers. Yo no he traído ninguno, como ves, ninguno. Pero sobre esos hay 30 detrás que desmienten lo que estás diciendo. Por eso, sí, evolutivamente. Hay mucha investigación crítica. Soy un autor que traigo aquí, es Peter Dossi, que me parece una persona importante, ¿no? Que pertenecía al BMJ, ¿no? Al British Medical Journal. Y que sí que a posteriori pidió una revisión de los datos iniciales de los estudios de las vacunas, y ahí un poco puso en evidencia la poca transparencia de los estudios.
y está claro que al final eso es algo, yo creo que tenemos que aprender, el colectivo médico, de ser más autocríticos con las decisiones que se vengan impuestas desde la industria, ¿no? Y que irreparablemente estamos diariamente relacionados con eso, ¿no? Al final las decisiones clínicas, cuando se cambian una guía, detrás hay no sé cuántos mil estudios que están detrás de la farmacéutica, entonces es muy difícil mantenerse ajeno, ¿no? Pero yo creo que tenemos que intentar aprender de este y otros errores, ¿no? De poder tener un doble rasero y de pedir a las farmacéuticas esa transparencia con los datos, ¿Cómo ¿no? lo va a tener? Si tiene intereses económicos por medio, si hay conflicto de interés, ¿cómo va a tener transparencia? Si lo vimos a lo largo de 2022, a lo largo de 2022 empiezas a ver cómo cae la eficacia. Empieza en el 95% y no termina en el 30%. Sacan papers. Bueno, no he traído a Antonio Alarcos, porque Antonio Alarcos es otro médico que te inunda de bibliografía. La revisa toda en vacunas. Claro, pero es que yo no necesito bibliografía, porque soy más clínico y veo pacientes. Entonces, claro, hablo con colegas, pero de otras especialidades, de neurología, de cardiología, de interna, de reumatología, de onco, de hematología. Y digo, chico, de los oftalmólogos, tío, la cantidad de maurosis que estamos viendo, cegueras por trombosis de la arteria central de la retina, ¿no? Los ginecólogos, los problemas, las disfunciones. Yo en mi especialidad, ¿por qué se ha triplicado la incidencia de cáncer de páncreas en 2 años? Habrá que buscarle una causa, será el cambio climático, no sé, o la alimentación. ¿Qué ha pasado en la población española para que sufra un cambio drástico de esta manera? Yo creo que ahí echarle la culpa a las vacunas del COVID es algo bastante... No, Dios me libre. Oportunista, ¿no? Yo no quiero levantar los pies del sol a nadie, como decía mi abogado, cuidado. Bueno, sí. Ya está, pero cada cual... En vez de ver que yo creo que hay otra serie de factores de riesgo que predominan en el día a día hoy, que están muy detrás de todo ese aumento de la enfermedad cardiovascular en la población. O sea, no culpas al consumo de alcohol, al sedentarismo, a la alimentación, y le echamos la culpa a la vacuna del COVID. Vamos, yo creo que cuanto menos hay que tener un poquito... Yo lo he hecho totalmente, porque lo veo clínicamente. Entonces, ¿qué decir? Le pregunto, ya no lo pregunto, lo cascan los pacientes. A mí me cambió esto a raíz de... Y entonces ellos ponen la relación causa-efecto. Y a raíz de, yo no soy el mismo. Y a raíz de, ya no tengo memoria. Y a raíz de, neblina mental. Y a raíz de, estoy cansado. Tengo un club, varios clubes de ciclistas amateurs, o sea, senior así, ¿no? Que ya dicen, no ponen su patata a tope, porque ya saben que han bajado varios de la Guardia Civil de la mujer muerta, y ya dicen, no, yo no me pongo ya a la frecuencia cardíaca al máximo, ni mucho menos. Yo que trabajo diariamente con deportistas, no veo esa relación causa-efecto que tú ves. Pues en el ejército también se ve. Y que sí que hay muchas y bueno, hay otros cardiólogos. No solo cardiología, en otras especialidades. Uh-huh. Entonces, ha cambiado la forma de enfermar, lo saben en los hospitales de día, lo saben por los tumores turbo, lo saben los reumatólogos por las enfermedades autoinmunes, los anti-TNF, cómo se están comportando los que tienen enfermedades autoinmunes. Y algo ha cambiado. Y no llevamos ni 5 años con ellas. Vamos a ver dónde están los informes de farmacovigilancia del Ministerio de Sanidad y Consumo, que está buscando a quién cargarle el muerto. De hecho, ya empezó, en junio ya sacó un estudio diciendo que había aumentado 1000% las muertes este año por golpes de calor en primavera. De 120 se habían pasado a 1200 casos de fallecimientos por golpes de calor en primavera en España. Y los sitios más afectados eran Galicia, Asturias y Cantabria, que es donde más porcentaje de vacunación COVID hay. Curioso, donde más calor suele hacer siempre. No sé, yo creo que yo estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de que no podemos mirar a otro lado, ni mucho menos, pero creo que no es la posición que hay a nivel científico médico. O sea, y cuando haces un barrido por los principales revistas, por las principales búsquedas bibliográficas, no sé, yo creo que no se puede tener yo creo que es alarmista lanzar un mensaje a la población tan directo de causa-efecto, sin que haya una prueba, una evidencia. Yo creo que hay que instar a los organismos a que se mantenga esa farmacovigilancia activa, a que se hagan estudios post-mortem, pero ni mucho menos se puede lanzar esa causalidad, ¿no? No, causalidad yo no he lanzado. Yo digo que hay datos, hay muertos sobre la mesa, como decía el periodista. Lo ha insinuado, ¿eh? Hay muertos. Lo ha insinuado. Sí, hay muertos sobre la mesa. Ya está. Entonces hay que atribuir esa causa, hay que ver esa causa. Los papers van a salir todos para exonerar a la industria farmacéutica, porque son los que ponemos papers, vamos, eso está claro. Y los medios de comunicación, 3/4 de lo mismo. Y los políticos, 3/4 de lo mismo. ¿Qué ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo? Que en caso de que haya responsabilidades de los médicos.
que para eso son los que saben de medicina, y los médicos callados. A título individual y colectivo, porque mi principal ataque es contra los colegios de médicos. Y dentro de los colegios de médicos, contra las comisiones de deontología. Eso sí que es mojarse. Y la OMC también. Porque aúna a todos los colegios de médicos. Y si recuperamos los papers, bueno, los papers no, los pasquines que han ido sacando sobre las mascarillas, sobre tal, no sé qué, lo obligatorio, que no lo firma nadie. Digo pasquines porque no lo firma nadie. Se ha hecho las cosas horriblemente mal con arreglo al Código de Deontología Médica, que es un delito, una falta grave, promocionar productos como terapéuticos o preventivos que no tienen una validez probada. Y esto no tenía nada probado. Partiendo, insisto, de mi postura firme del año 2020 de la no necesidad. Lo demás ha venido a continuación. O sea, ¿tú hubieras instado por quitar las limitaciones geográficas, Supuesto, que la gente se hubiera puesto de primer momento y que cascaran todo lo que cascasen? Que cascaran lo que cascasen. Cascar de hablar, porque la gente en diciembre de 2020 la inmensa mayoría de los españoles ya había estado en contacto con el virus, con mejor o peor fortuna. Venir a poner inyecciones de material que no se sabe qué, más que para ganar pasta a los políticos y las multinacionales, no tenían ninguna justificación médica. Y eso es lo que los pacientes nos echan en cara como colectivo. O sea que ahora la OMC sí dice que hay que recuperar la confianza de los pacientes. ¿Pero qué confianza? Hombre, está claro que ha habido un cambio de paradigma. O sea, ahora estamos todavía remediando ese tipo de daño, ¿no?, con la relación con los pacientes, ¿no?, de esa desconfianza. Incluso te pasaría a ti, tú como paciente también vives momentos de incertidumbre, ¿no?, porque al final estás viendo información en los periódicos, pero creo que con determinadas connotaciones, en líneas generales, es que durante ese año inicial, tomar las decisiones que se tomaron, a todo lo pasado es muy fácil verlo así. Y yo creo que el principal error está en no reconocer determinados colectivos errores, ¿no?, pasados, ¿no? Yo tengo a mis hijos, los tenía vacunados con arreglo al calendario vacunal. Llega el 2020 y lo paré. Los pequeños no tienen el calendario completo. ¿Por qué? Porque te entra recelo. Digo, ¿pero qué estamos poniendo aquí? ¿O qué se pretende poner? Y mi mujer estaba de acuerdo, y era farmacéutica. Y digo, pues, no vemos ninguna justificación a esto. ¿Qué tiene más riesgo de tal? Pues se asume el riesgo. Porque es que el riesgo es mi niño. Comparado con el riesgo que corres cuando te van a poner no se sabe qué, que no lo han probado ni en las ratas. Entonces, claro, ahí entra un recelo que parte del sentido común, no de los papers, ni de lo que sale en la tele, en los medios de comunicación, porque todos estaban comprados y todos siguen comprados en la misma línea. Todos, porque todos les paga el mismo. Entonces la gente no está documentada, no está informada. Yo digo que cada cual se informe y haga lo que quiera, son sus hijos. Yo a los míos no los he vacunado, más, desde aquella. Tengo 10 hijos, los mayores sí, están vacunados. O sea, doctor, es usted un crack. Bueno, ya está. Mi mujer que tenía vicios caros. Madre mía. No sé, creo que es un mensaje duro y que no estoy de acuerdo, ni creo que el colectivo médico esté de acuerdo. ¿Usted vacunó a los suyos, doctor? ¿A sus hijos de COVID? A mis hijos no. Pero eso no quiere decir que no. Yo sí que me vacuné yo tengo puesto 4 dosis de vacunas del COVID. Y creo que en el momento determinada población que estaba expuesta. Claro, yo mis hijos, cuando en la primera ola, que mi hijo estaba en casa, o sea, no salía de casa, entonces no creía conveniente esa necesidad a esa exposición a una vacuna, como usted bien ha dicho, de nueva creación y con mucha incertidumbre, ¿no? Pero claro, yo como médico que tenía que estar expuesto a la urgencia y a poder contagiarme, y ante la incertidumbre y los datos que nos iban nutriendo los principales investigaciones, pues creo que tenemos que intentar seguir un poco cierta cordura, porque si no es una explosión, ¿no? O sea, efectivamente creo que la medicina actual tiene que tener siempre un pie delante y otro detrás, pero no puedes tener los dos pies fuera. Pero bueno, con los datos epidemiológicos, ya digo que cuando nos ponemos en el contexto de marzo de 2020, yo estaba acojonado, pero acojonado perdido, sobre todo cuando digo que todos mis compañeros se largaban, o una gran mayoría. A mí,
tenía que hacer suplencias o adicionalmente tuvimos que habilitar el Hotel Euroforum en el Escorial porque no cabían los pacientes en el hospital y tenías que ir allí a hacerte cargo de 50 pacientes 24 horas, y caramba, y claro, era un hotel, no tenía ni dejaban un desfibrilador por si acaso, porque parecía que hicieras algo. Estabas acojonado. Ahora bien, cuando dices, ya voy a cascar de una de estas, seguro que me empieza a poner malo y casco. Y van pasando los días y no cascas, no me cogen ni un solo día de baja. ¿Cuántas PCRs he dado yo positivas? Ninguna. No me he hecho nunca ninguna, pues siempre 0. Tal. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy especial? Pues no, había mucha gente en esas condiciones, pero se llama inmunidad natural. Es decir, lo que fuera, lo que hubiera, que ha habido mucho debate, si era un virus y no sé qué, patatín, patatán, todo eso. Vale, yo sé que hubo algo infectocontagioso, eso lo vi. Y se murió gente, claro que sí. Yo hice certificados de función, claro que sí. Estuve con pacientes y me tosieron. Yo esperaba que le iba a cascar enseguida. Bueno, igual tuvo suerte. Bueno, igual, pero igual se podía haber. Quiero decir que claro. Otros compañeros como usted murieron. Yo tengo compañeros cuyos padres fallecieron en la primera ola. Sí. Y no es plato de buen gusto. Claro que no. ¿Y usted cree que en esa primera ola las vacunas no disminuyeron la mortalidad? En la primera ola no, porque no existían las vacunas. Ni con la tercera ni con la cuarta. Y luego la quinta ya fue efecto de las vacunas. No, y a partir de la Omicron ya las vacunas es cuando se ha visto que no tienen un efecto tan potente y tiene ese riesgo asociado, ¿no? Pero creo que la actitud en 2021 fue correcta, instar hacia esas medidas preventivas de contacto y de vacunación de ahí, en personas de riesgo, ¿no? Cuando se insistió en vacunar a toda la población de esa manera, yo ya tenía mis recelos de antes, fue total y absoluta. Fue total y absoluta que era un engaño brutal. Y lo malo era el mal ejemplo que estábamos dando los sanitarios, porque fuimos los primeros, como colectivo, que nos pusimos a la cola para pincharnos. El día 5 de enero se formó la cola en el salón de actos del Hospital del Escorial. Y había que subir a decir si uno quería pinchar o no. Y si no quería pincharse, ¿por qué? Para explicárselo a Ruiz Escudero, que era el consejero de Sanidad. Y decirle, pues no me vacuno porque no lo veo necesario. Pues yo salí del salón de actos, claro, había un anestesista a mi lado que decía, Benito, ¿a ti en qué brazo te han pinchado? Digo, a mí ninguno, yo he venido a no vacunarme. Y decía, que podías no vacunarte. Pues él había estudiado medicina igual que yo y había hecho un MIR igual que yo. O sea, los datos los tenemos todos. Y luego cada cual toma su decisión. Pero no me digas que no hubo presión social. Sí, hubo una presión y incluso un estigma social. Por eso. Era como... Incluso en algunos países hay datos de pérdidas de trabajo, sí, claro. Yo creo que eso es un error claro bueno, total y absoluto. En eso te puedo decir que estoy 100% de acuerdo contigo. Y desde los medios de comunicación, que hay que gasearlos. A mí me decía en la entrevista con Risto Mejide, una que estaba allí, la abogada, que le quiten el carnet, que le quiten el carnet. Toma el carnet, yo voy a seguir siendo... A mí me decía eso. Que le quiten el carnet, una abogada, tío. Vamos a ver, ¿tú qué sabes, tía? O sea, vamos a ver. Que le habían llevado ya al plató pues para hacer un poco. Yo desde la videoconferencia en casa, pues digo, salió un biólogo molecular, salió el jefe de la UCI del Hospital de Gandía, que claro, yo creo, más allá de por apaciguar un poco, pero no, aquí en este tema que estáis hablando, independientemente de lo que la opinión que pueda tener uno como médico, el que no esté de acuerdo en este punto en el que los dos coincidís de que hubo una cierta presión social, algunos dicen que fue obligatorio, otros que no, pero al final es cierto que el que tenía la libertad de poder no hacerlo, al final iba a ser o acusado o marginado, o no te puedes mover o no puedes coger un avión, y eso al final es una manera indirecta de... Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Has hablado, doctor, sobre la no necesidad de vacunar a toda la población y quería hacer especial hincapié y ofreceros un bloque para hablar de ello, sobre el hecho de vacunar a personas jóvenes, a personas deportistas, a niños o a cualquier persona, independientemente de la edad, que fuera totalmente asintomática, ¿no? Para prevenir y para generar esa, ¿cómo lo llamaban? Inmunidad de rebaño y para no para no perjudicar a los demás. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto, Fran? Yo, habiéndome revisado bien los datos, creo que a posteriori se cometió cierto error en la vacunación universal. Se cometió un error venido de ese temor, ¿no? A no controlar la infección mundial. Sí que es cierto que los datos aquí un poco, quiero decir, tenemos o nos creemos los estudios o estamos fuera de juego, ¿no? Quiero decir, yo no creo que pero no es blanco o negro. Efectivamente, o sea, efectivamente. Creo que
todos los estudios dictan, ¿no? O dicen que los casos secundarios a las vacunas fueron leves en comparación con los casos tanto de miocarditis como de encefalomielitis secundarios a las vacunas. Excepto en el grupo etario de varones jóvenes por encima de los 18 años, ¿no? Por el tema del rol del mimetismo molecular a nivel del miocardio, la testosterona, que ya comentamos en el primer episodio. Creo que no se tomaron atajos en la aprobación y la aplicación de las vacunas, ¿vale? ¿Crees que no? Yo creo que no se tomaron atajos. Se solaparon las fases clínicas y se fueron adelantando resultados de forma rápida porque así pero no difiere de cómo se obtienen los datos de cualquier otra vacuna, ¿no? Y como pediatra puedo decir que tenemos que creer ciertamente en que la vacuna ha hecho un bien enorme al enfermar de los niños, ¿no? O sea, que hay un cambio de paradigma en de qué morían hace 50, 60, 70 años a de qué mueren ahora, ¿no? Los niños y de qué mueren en África y de qué no mueren aquí, ¿no? Entonces yo creo que fue en su momento, 2021, fue justificable. Creo que a posteriori igual se tardó más de la cuenta en recoger un poco, ¿no? Y instar más hacia una vacunación más individualizada, en vez de instar porque todo el mundo se tuviera que vacunar, y ahí enlazamos un poco con lo que hemos hablado antes, ¿no? De esa discriminación entre el que se vacuna y el que no se vacuna. Creo que ahí fuimos todos presas, ¿no? De decisiones por encima de incluso de las de sanidad, ¿vale? Que ya decisiones políticas a nivel ya internacional, pero creo que en su momento pues fue justificable y justificó el hecho de que no se hayan mantenido, ¿no? ¿Qué tiene que decir a esto? Yo no lo vi justificable desde ningún momento. Ya digo, al terminar la pandemia, que para mí terminó en abril, mayo ya, cuando empezamos a ver de dónde nos venían las bofetadas, digo, y se acabó, y ya está. Pero luego había un afán de resucitar que otra ola, que nos volvemos a encerrar, que otra vez las mascarillas, que otra vez no sé qué, digo. Bueno, y ahí es donde se ve la vena comercial. Por eso yo el libro, que repito, lo escribí en mayo de 2020, se titula Tras la vacuna. Porque se iba buscando colocar una vacuna a troche y moche. Y había que hacer primero una campaña de miedo social, que es lo que se consiguió. Aquí ha muerto muchísima gente. Es que si no hubiera sido peor. Todos esos eslogans salen de la tele. Los ahorros de esas muertes son estudios que no están contrastados, son suposiciones. Porque han ahorrado 156 millones de vidas, como puede ser 1.500 millones de vidas. O sea, si tú coges ese estudio, son suposiciones, estimaciones, pero no tiene ninguna base científica. Y sacan esos datos y salen en un paper de una revista de alto índice de impacto. Entonces ya es palabra de Dios, perdone, pero que esto está más falso que un Judas de plástico. Entonces, eso, el creerse lo que la prensa oficial dice o que los papers dicen, sin tener en cuenta quién los paga, por parte de los médicos, es una falta de crítica y es una traición a los pacientes. Porque luego los pacientes van a hacer lo que diga el médico. No siempre, cuidado. Estuve el otro día con una jefa de un servicio de hematología que no se quiso vacunar, con un buen acierto por mi parte, porque hizo lo que opinaba yo, pero vamos, y les decía a los pacientes, no os vacunéis, que aquí en el hospital de día estamos viendo que están funcionando muy mal los tratamientos de quimio, los biológicos, y venían y empezaban a tener efectos rarísimos con los tratamientos que les ponían. Y confesaban, doctora, es que me he vacunado del COVID. Pero no estoy diciendo que no, es que la tele dice que sí, doctora. Y decía ella, jolín, puede más lo que dice la tele que lo que digo yo. Lo que dice el vacunar de nuestro presidente o el fumapuros del otro lado, vacunar por lo civil o por lo militar y los médicos callaos. Eso es lo que es delictivo. Y eso es lo que es la traición que no perdona el pueblo. Que no perdona porque hemos dejado a los pacientes a los pies de los caballos. No hemos hablado. ¿Dónde estaba el comité de expertos? Cuando dicen que no hay comité de expertos, ¿qué hace la OMC? Ni un tirón de orejas. Eso es una tomadura de pelo. Eso es jugar con la salud de los pacientes. Y los médicos leyendo papers. Sin ver lo que está pasando en la calle. Y ahora te vienen todos, pues mi familiar y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Joder, tío, esto es mucha coincidencia, ¿no? ¿Cuánto Pradaxa, cuántos anticoagulantes orales se están vendiendo? ¿Cuántos andadores por la gente que tiene? Gente joven. ¿Y cuántos han muerto? La repentinitis. Y deportistas. Saca el listado y dice, bueno, siempre se ha muerto, ya se sabe. La repentinitis en los deportistas ya se sabe. Es que siempre... Bueno, saca el listado. Es que es espectacular.
Cuando pones el corazón a tope ya y está muy machacado, esas miocarditis subclínicas de repetición que van haciendo pequeñas fibrosis en el corazón, y de aquí a unos años está pronosticado que vamos a tener falta de corazones para trasplantar a gente joven. Porque como las miocarditis se sigan reproduciendo, ese corazón se convierte en una masa fibrosa, una insuficiencia cardíaca. Eso dicho por cardiólogos, que yo no lo soy. Entonces, eso ya se empieza a ver. Igual que en digestivo, yo sí puedo decir más, trombosis mesentérica, paniculitis mesentérica, efectos trombóticos. Eso el tiempo lo dirá. Yo no quiero ser alarmista, pero es la deriva que está tomando. Yo lo veo un poco alarmista y sensacionalista ese mensaje, ¿eh? O sea, creo que hay que tener un poco el freno echado y desde luego investigar y sacar datos a la palestra con la farmacovigilancia. Quiero decir que no podemos lanzar ahí con datos en la mesa. Yo no veo ese pico tan brutal que tú cuentas de datos de miocarditis. Tranquilo, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Donde había que haber hecho el freno era haber dicho no a las vacunas. Eso es donde teníamos que haber hecho el freno, como médicos, por estudios epidemiológicos. Porque insisto, y eso se sabía, si la letalidad es de un 2 por 1000, esto no necesita una vacunación masiva con un producto experimental. Ahí es donde teníamos que haber hablado. Porque los experimentos no se hacen con seres humanos. Ahí es donde teníamos que haber hablado. Lo que venga después, ojalá que sea lo más benévolo que nos traiga el cielo, pero no pinta bonito. Y no es alarmista, esos son los datos. Que luego los quieran cargar al cambio climático o a las comidas o a las gaseosas o a los pantalones vaqueros, pues lo que quieran. Bueno, ya veremos. Ya se está viendo. Antes decías, Fran, que considerabas que no se habían tomado atajos. Sin embargo, anteriormente había expuesto el doctor Luis Miguel que no había habido ningún tipo de experimentación con animales en este proceso de validar la vacunación. Entonces, si lo que él ha comentado es cierto, ¿cómo justificas o cómo sostienes que no haya habido atajos? Duda personal que me surge. Yo es cierto que no he leído nada sobre estudios en animales. Hay 7, todos se murieron. 7 animales, no 7 7 estudios. 7 estudios. 7 Sí, estudios que y es todos los cierto que animales murieron. si en fase Todos. animal... No de ¿qué es viejos. eso? No de viejo. Si en fase preclínica, si hubiese algún fallo en la fase preclínica, tiene que haber fallos. O sea, no puede salir la fase 1, 2 y 3. Pero que es... Eso es como si tú dices, me he hecho una casa y los cimientos eran de mierda, o sea, era barro. Y no puedo construir una casa y que cuando vaya por el segundo piso no se me haya ido a la casa al suelo, ¿no? O sea, es un poco como yo lo veo, con sentido... No, si lo que tú dices tiene sentido, pero si lo que él dice es cierto, algo me falla. No sé... Experimentación animal. Yo no he leído nada, la verdad que de estudios en animales no te puedo decir porque no tengo datos a la palestra. Así que es cierto que los datos en fase 3... Entonces, si no los hubiera, tampoco lo sabrías. Los datos en fase 3 son con poblaciones de más de 35 y 45.000 personas, ¿no? O sea, que son bastantes. O sea que... Pero si no hay una validación con animales previa, sigue siendo un estudio experimental. O sea, sin poder aprobar la vacuna. O sea, sin saber si tiene efectos o no secundarios. Pero eso ya se ve en la fase 1, 2 y 3. O sea, que sí que en principio se hace por protocolo. No sé por qué desconozco en lo de los animales, ¿eh? Ahí me coges, pero en la fase 1, 2 y 3 ya se ve un poco con poca población, lo que vas viendo es cómo cambia tu sistema inmune ante la vacuna y qué dosis es la correcta. Insisto, el que menos sabe aquí de esta mesa soy yo, está claro. Entonces yo, que soy los ojos del que nos está viendo, si lo que acaba de decir el doctor, de que se hicieron estudios con 7 animales y los 7 animales murieron, vamos, estás tú que me pongo yo eso. Habrá que ver por qué murieron, pero que no lo sé, no sé los estudios. No había base de experimentación animal con las vacunas RNA. Los que se han hecho, los 7 estudios que hay, que yo tenga conocimiento de ellos, han sido un fracaso. Y se llegó directamente al ser humano a través del miedo. Yo eso lo desconozco. Pues sí. Y luego, el ensayo en fase 1, el de Pfizer, BioNTech, vacunó al grupo control. También. O sea, ya me puedes decir que metodológicamente eso es una chapuza. O sea, si tú vacunas a la población que quieres testar y también al grupo control, ¿cómo hace la comparativa? ¿Nos puedes explicar cómo hicieron esto? Vamos a ver. Cuando tú haces un ensayo clínico, tienes un grupo al que le das un fármaco y otro al que le das aparentemente el mismo, pero no es un fármaco, es un producto placebo, exactamente. Y comparas a ver eficacia, si enferman más en uno que en otro, efectos secundarios, si tienen más en uno que en otro. Bueno, pues al ver que empezaban a tener más problemas los que estaban siendo vacunados con el producto de verdad, también vacunan al grupo que no estaba siendo vacunado con la vacuna. Les ponen la vacuna también. Entonces, claro, ya no tienes con quién comparar.
Es una manera de opacificar los efectos secundarios, porque no tienes con quién compararlos. ¿Quiénes son, en este caso, por defecto, el grupo control? Los que no nos hemos vacunado. De nada. Es decir, ¿la salud está mejor en la gente que no se ha pinchado vacunas COVID o está peor? Hombre, encontramos gente muy sana, como puede ser Frank, que dice que lleva 4, yo que no llevo ninguna, ya está. Entonces, y encuentras gente que está peor y mejor en los dos lados. Pero generalmente la gente se arrepiente de haberse pinchado, no de no haberse pinchado. La pregunta aquí sería... Tengo que romper lanzas, que Frank, que no te me estás defendiendo, tío. Te tengo que... O sea, la pregunta sería si el que no se queja es porque murió por no haberse vacunado. O sea, habría que preguntar a los muertos también, ¿no? Si hubiesen preferido vacunarse o no. Esa es la pregunta que yo haría, ¿no? Quiero decir, que es fácil entre la población sana decir, oye, y es que es más... Si puedo culpar a que esté con fatiga cardíaca porque soy un sedentario, un obeso, hipertenso y alcohólico enclaustrado y le puedo echar la culpa a la vacuna del COVID, yo lo veo como algo fácil de culpar. Sí, que a la población le hemos dado un poco lo que quería también. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque nos pasamos al otro extremo, ¿sabes? No sé, hay muchos factores que pueden influir, por eso digo, pero que hay un volumen grande de pacientes. Entonces, ¿qué ha sucedido en la sociedad para que se deteriore en todas las especialidades, no solo en cardio, de forma significativa la evolución de los pacientes? Estamos ante una nueva forma de enfermar que no conocíamos. Y esto es así. Y hay que reconocerlo, porque vienen muchos pacientes que le estamos aplicando tratamientos para las enfermedades que antes... Chico, pues no sé por qué no responde. Tengo una infección de garganta, bueno, la citromicina, ya sabes, 3 días, y 3, y 6, y 9, y 12, y lo que quiera. Pero yo sigo con mi faringitis, y con mi mal, y con no sé qué. Y no se me termina de ir, y vuelvo a infectarme. Digo, chico, tienes un sistema inmunológico que no colabora, ¿qué quieres que te diga? No, que los gérmenes, cuidado, son más peligrosos, más resistentes. No, mire, los mismos gérmenes estamos expuestos usted y yo. Yo no sé por qué usted tiene esa labilidad. Está en las familias, está en la calle, está en el run. ¿Qué pasa? Que eso no va a salir en ningún paper. Y el ministerio hará lo posible por llevarse los muertos donde le interese. Yo creo que sí, ahí desde luego me parece que que es fácil caer en ese comentario, suena como muy decir, pues entonces que sí, que no hay, sí, ante esa perspectiva todo es la cultura del miedo, ¿no? Yo creo que al final estamos instando a una cultura del miedo que no tiene nada positivo, ni para el colectivo médico ni para los pacientes. Totalmente, pero el miedo vino instaurado de antes. Yo vengo a disipar el miedo, a poner las cosas claras, no, o sea, sobre los datos. O sea, cuando hablas con una funeraria y te dice que ha triplicado el número de ataúdes blancos, y habrá que saber por qué se mueren ahora 3 veces más niños que antes. Y si en una funeraria te dicen, solemos hacer la pregunta tal, si el niño está vacunado o está vacunado. Oye, y resulta que te empieza a salir un alto porcentaje de niños vacunados, y cuidado. No es relación, ¿eh? ¿Este ejercicio lo ha hecho, Sí, doctor? claro. ¿Sí? Yo trabajo también con funerarias, No, que son los que saben. Es importante que la gente lo Claro, sepa. sí, que lo saben. Sí, no solo en Segovia, en otras funerarias, ¿no? Claro, en Segovia todos se mueren. Vale. Entonces, claro, tú te enteras de estos datos y dices, pues habrá que buscar una causa. No se te ocurra poner relación causal, no la pongo. Pero ahí está el dato, cada cual que saque conclusiones. Entonces, yo creo que eso habría que documentarlo. Y no hay que documentarlo, está documentado. Son comentarios un poco de, no sé, comentarios de... Está documentado. Suena un poco a... Está documentado, pero no lo van a publicar. De bar. No, no, está documentado. Si solo sacan las estadísticas. Si es el INE. Lo que pasa es que el INE intenta llevar los muertos donde toca. He comentado, que lo ha dicho, es que está el titular ahí, que en la primavera de este año se ha multiplicado un 1000% los fallecidos por olas de calor. ¿Eso no es un dato para llevar los muertos donde uno le interesa? ¿Qué ola de calor ha hecho esta primavera en el norte de España para que se mueran 1.200 personas cuando de ordinario se debían morir 128 el año pasado? No sé, cada cual que saque sus conclusiones. Yo creo que no habrán se comido puede... exceso de marisco. No sé, me está recordando a un profesor que tuve en la universidad que instauraba el miedo a... No, si no es miedo, que lean los titulares. Que no, ante esa no causalidad, no poder, si lo lanzas el mensaje pues no sé, esa incertidumbre la vamos a tener siempre. Pero no se puede... Creo que es incorrecto lanzar ese mensaje a la población. Yo lo lanzo. Yo lo lanzo y no solo a la población, a las autoridades sanitarias y a los colegios de médicos. Yo creo que hay que lanzar un mensaje. Me parece bien empoderar a los colegios de médicos. Yo creo que debería empezar porque los médicos al final nos tienen
sobretrabajando detrás de un pupitre, ¿no? Detrás de un ordenador, y no nos tienen detrás de las investigaciones principales como deberíamos estar un poco más delegados un poco de la carga asistencial para poder también pensar un poco, ¿no? Y no actuar únicamente. Bueno, ya sabes la última noticia de la OMC que dice que nos proponen, abogan porque nos pongan un escribano virtual. Que la inteligencia artificial esté como si fuera la inteligencia artificial y el médico y yo el paciente. Sí, y entonces está ahí la inteligencia artificial. En Quirón lo quieren poner ya. Claro, exactamente. ¿Quién es? El chivato. Es el chivato el que va a hacer que el médico no piense. Porque lo que yo le cuente como paciente a él, lo va a transcribir como le dé la gana. Y ya en la nube, mi historia clínica está en la nube. Privacidad ninguna. Bueno, yo creo que hay argumentos, no sé, un poco por resumir, ¿no? Que no perdernos aquí, Rubén, un poco de... Yo estoy disfrutando como un enano, así que... Yo creo que es importante, no sé, y que al final yo como médico yo no me caso con nadie, o sea, ni me caso con la industria, ni me caso con las personas que no se crean nada de la industria. Yo soy el primero que soy muy... ¿Cómo decirlo? Yo, por ejemplo, con el tema del riesgo cardiovascular, con el tema de las estatinas, del colesterol, soy bastante contra natura, ¿vale? O sea, no tengo una opinión que secunda un poco todo lo que las guías dicen, ¿no? Pero es cierto que no es tan fácil hacer estudios un poco que cuestionen estos estudios a tan gran escala, ¿no? Entonces, yo creo que cuestionar estos estudios está bien, pero que desde luego los datos que están sobre la mesa no hay datos suficientes como para poder argumentar eso que usted dice tan paulatinamente, ¿no? O sea, tan así como lo dices. A mí me da pena que a estas alturas todavía gente no abra los ojos. Es cierto, habrá que esperar que pase más tiempo. Yo en los programas que hacía yo todas las noches, o semanalmente, y lo iba contando, cómo iba evolucionando todo, bueno, si hay gente que no ha abierto los ojos, el tiempo lo dirá. Yo estoy instando, sí, al Ministerio de Sanidad y Consumo a que actualice la farmacovigilancia, que llevamos casi 3 años sin tener una actualización de esos 500 fallecidos que daban directos de las muertes por la vacuna. Es que si extrapolas esos, vamos por los 30.000. Si extrapolas esa línea como iba, vamos por los 30.000. Por eso mejor que el Ministerio de Datos. ¿Qué pasa? Que de esos 30.000 intenta llevarse 1.000 al cambio climático, otros 1.000 a la dana, otros 1.000 a no sé qué y otros 1.000 a las patatas fritas. ¿Por qué? Porque hay que camuflar eso. Pero esto se hace siempre. Se sigue haciendo. ¿Y los efectos secundarios? Pues no, es el long COVID. Esos 200 síntomas que aparecen en la lista del long COVID, es que es el COVID persistente. No, son los efectos secundarios de una vacuna innecesaria, básicamente. Y eso está... Clínicamente se ha generado más daño que beneficio, indudablemente. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Los estudios dicen lo contrario. Claro, porque hay gente que se cree los estudios. Es que hay gente que se cree los estudios pagados por la industria farmacéutica, pero es que hay que abrir los ojos. Es que si dicen los estudios que está lloviendo, te sales a la calle y te sales con un paraguas y no cae ni una gota de agua. Pues yo conozco muchos médicos y no hay esa percepción que usted dice. Yo conozco también muchos médicos. De hecho, los principales médicos los conocí, el principal bloque, durante la pandemia, porque precisamente establecí una red para informarme de qué estaba pasando por otros hospitales de España. No solo médicos, sanitarios, enfermeros, incluso telefonistas, que son las que más saben, las telefonistas de los hospitales. Sí, te cuentan todo. Entonces, claro, llegué a tener más de 500 personas. Ya cuando bajó un poquito la efervescencia, no me borréis de datos, y así sabía qué pasaba en la UCI de aquí y allá y esto, sí, y te enterabas. Y no era para tanto. Ahora el problema está en retrotraernos, en volver a recuperar esa autoridad, en que los pacientes vuelvan a confiar en el médico. Eso es muy, muy, muy difícil. Pero si no hay un reconocimiento de que les hemos dejado los pies de los caballos, va a ser difícil. Por más que la OMC diga que tenemos que ser autoridad. No, porque la hemos perdido. Porque cuando teníamos que haber hablado, no lo hicimos. Esa es la clave. Y por eso, el otro día que estuve en Granada, estaba un médico de Jaén y decía, Luis, yo es que a ti te odiaba a muerte. Decía, porque claro, cuando todo el mundo estábamos pinchando, tú decías que no teníamos que pincharnos. Y yo me pinché contra mi voluntad, porque yo sabía que no tenía que hacerlo. Pero la presión social, no quería evitar el aislamiento social y me pinché. Dice, claro... Y yo decía, y el Benito ese que se pinche, si esto es una mierda ya, pero mierda para todos, para ti también, ya lo sé. Y claro, y ahora a toro pasado, como dice, pues sí, mucha gente se da cuenta que no era necesario. Y qué suerte ha tenido si no ha tenido ningún efecto secundario hasta ahora.
pero que ve que sí, que están pasando cosas raras. Y lo difícil es justificarlo. Y de hecho, dentro de los colegios de médicos, muchas directrices hay en la línea de decir, no lo reconozca. Porque si lo reconoce ante su paciente, a continuación viene la demanda. Así es que niéguelo. Porque usted es parte del problema. Corra un tupido velo sobre esto, porque si usted reconoce esto y participó de esto, a lo mejor luego le cae una denuncia. Y sepa usted que su seguro de responsabilidad civil no le cubre frente a las demandas que le planteen por efectos secundarios de vacunas COVID. Están excluidos. O sea, van a ir patrimonialmente contra usted. Ya está. Los médicos callados, lógicamente. ¿Se entiende la naturaleza del problema? Sí, no, está claro. Incluso un oftalmólogo me decía el otro día que acabo de ver una hemorrosis clarísima después de la tercera dosis. Dice, bueno, chico, pues le digo al paciente que va a hacer un informe. Dice, no pongan lo de la vacuna COVID, que si no cobro la indemnización. Porque claro, yo si me quedo tuerto por cualquier causa, pues bien, pero si pongo que es por las vacunas COVID, no me dan la indemnización por quedarme tuerto. O sea que hay un conchabeo. Y saber los datos exactamente de los efectos secundarios cuando médico y paciente los niegan, es muy difícil. Hombre, yo creo que es complicado, ¿no? O sea, encontrar... O sea, que sí que puede sonar muy elocuente, porque al final casi toda la población está vacunada, en algún momento dado se ha vacunado, entonces claro, si el 95% de la población está vacunada con al menos una o dos dosis, todo lo que pase se le puede culpar al COVID. Yo no creo que tanto. Yo lo que estoy viendo ahora, hay muchos colegas, yo hablando con ellos en sanitarios, que reconocen que no se pincharon. Pero claro, es mucho más duro todavía haber actuado como sí y no. Entonces, ese secreto se lo tienen que llevar a la tumba. Pues hay muchos que han simulado su vacunación y no se han vacunado. Y no solo los casos que salen. Estoy de acuerdo contigo en el o sea, en la presión que vivimos el colectivo médico con la vacunación. Yo creo que no teníamos margen de maniobra para cuestionarnos en ese momento nada, porque... Yo toda, siempre la he tenido. He ido por la vida así. Bueno, y he instado a todos mis colegas a hacer lo mismo. Está bien que haya gente como tú, ¿no? Yo creo que al final tenemos, y es difícil, yo creo que de esto no hay una verdad única, no, porque es difícil, ¿no? Pues al final estamos manejando un mapa muy complejo, con mucha incertidumbre, con muchos datos, en la que pues hay un rol principal de la industria que no podemos negar, porque lo tiene en todo lo que hacemos, igual que en la ropa que nos ponemos y la comida que elegimos. Entonces... Es complejo, ¿no? Y comparto muchas cosas contigo, porque yo aquí no estoy teniendo... que yo no me he casado con nadie. Me he casado con mi mujer y suficiente ya. Y suficiente, ¿no? Pero que yo creo que es bueno tener o sea, que tampoco somos los malísimos de la película los médicos, por en ese momento haber opinado como opinamos, un poco en base a los datos que había, porque al final, desde que estudiamos primero de medicina, tenemos que creernos lo que dicen los libros, o sea, y los libros se hacen en base a investigaciones. Entonces, si cuestionan los principios del Guyton, pues entonces a tomar bien todo lo que construyen, ¿no? La fisiología del Guyton es que es muy palabra de Dios, que es decir, que ahí no hay muchos intereses económicos. Ya cuando te con la farma o cuando con el texto, vaya, ahí puede haber intereses. Ahí ya puede haber intereses. Pero es verdad, la medicina tiene un corpus, que eso es la otra parte que a mí no me gusta, que al hilo de lo que nos hemos callado han surgido muchos cantamañanas. Muchos negacionistas. Yo no soy antivacunas, que quede claro. Porque es que ser antivacunas, ¿qué va? A mí lo que me fastidia realmente es que un término como vacuna, con su utilidad, con la belleza y la utilidad que tenía en la práctica clínica, se ha prostituido. Se ha prostituido. Y se ha terminado llamando vacuna cualquier mierda que le hemos metido al paciente. Y que se sigue metiendo, que es lo peor. Porque como decía, a lo mejor, fruto de la tensión del momento, pues uno hace tonterías, porque está bajo shock. Pero es que ha pasado 5 años y seguimos haciendo las cosas mal. Eso sí que tiene delito. O sea, errar es humano, pero perseverar en el error, eso ya es satánico. Yo quería plantear un último bloque acerca de un tema que, independientemente de lo que un médico opine, le atañe, le importa y le afecta, que es la consecuencia desde el punto de vista social, psicológico y de confianza que ahora mismo las personas tienen en la comunidad médica. Da igual si tu posición está más cercana a la del doctor Luis o a la del doctor Fran, pienses lo que pienses, la realidad es que ahí fuera la gente cada vez confía menos en los médicos. Entonces, ¿qué proponéis aquí? ¿Qué va a hacer el médico de a pie? ¿O cómo pensáis plantear esto, teniendo en cuenta que al final lo que hace unos años era
palabra de Dios prácticamente, iba a misa lo que dijera el médico. Ahora pues casi que se tiene en cuenta más la opinión del tío en una cena de Navidad que la vuestra. Hombre, yo creo que eso ha pasado siempre, ¿no? Me refiero que antes incluso del COVID, cada vez, ¿no?, la sobreinformación a la que el paciente tenía acceso a través del boom de la informática y las redes sociales, eso ya estaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a raíz de esto, ¿no?, de lo que pasó y de ese momento, pues yo creo que único, ¿no?, en la que todo el mundo estábamos encerrados en casa delante de un televisor, ese poder de manejar la información y de influir en tantísima gente no se ha vuelto a repetir, y esperemos que no se, yo espero no tener que repetirlo en mi vida, ¿no? Porque es cierto que hubo una situación en la que las personas estaban, bueno, hubo un boom ahí de la enfermedad psiquiátrica, depresiva, ansiedad. Yo he llegado a ver niños con ansiedad con 3 años, con miedo, o sea, pesadillas por el COVID, ¿no? Ellos no sabían que era el COVID, un niño de 3 años no puede saber lo que es un virus, pero se influyó muy negativamente en toda la esfera psicosomática del paciente, ¿no? Creo que hoy día hemos revertido un poco esa situación, un poco por la evolución natural que ha tenido el COVID, ¿no? Creo que nos hemos relajado en general todas las esferas. Hemos aprendido un poco, yo creo que ha venido para bien, un poco el hecho de que la población haya cuestionado también un poco los dogmas desde arriba, nos viene bien un poco para aprender, ¿no?, de que no podemos ejercer una medicina jerárquica en la que obliguemos, ¿no?, a los pacientes a tomar actos que no desean, que tienen que tener su consentimiento, y yo creo que eso es un aprendizaje positivo que nos llevamos de esta ola, como el desarrollo también de otras herramientas, ¿no?, de la telemedicina, el hecho de poder todo ese desarrollo que ha tenido a posteriori, ¿no?, de que no todo tenga que ser presencial, también ha sido algo positivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es complicado esa pregunta que tú dices, ¿no? Porque al final hoy día hay tanta información que los pacientes o ponemos algo o canalizamos un poco como médicos toda esa información y somos críticos, ¿no? Yo creo que es positivo, ¿no? La actitud que tiene aquí el compañero me parece muy positiva, y yo creo que todos los médicos tenemos que aprender de él, de tener siempre ese doble punto, ¿no?, ese doble rasero, para poder guiar también al paciente hacia lo que sea mejor para su salud, ¿no? Que no siempre va a tener por qué ser lo que diga un paper o un estudio, ¿no? Pero es complicado. Yo creo que en el día a día es complicado porque tenemos mucha presión asistencial, consultas son de 10-15 minutos, los pacientes te piden muchas respuestas y a veces caemos en el error de actuar como una cadena, ¿no?, en paso 1, 2, 3, 4, 5 y ¡pum! Automatizar todo, ¿no? Y ojalá, yo abogo por esa medicina más personalizada y más individualizada y más de precisión, ¿no?, que se llama ahora, ¿no? Y bueno. Yo no sé si irá camino de eso, la precisión. O sea, que ojalá. Es verdad que los médicos tenemos una avalancha de datos y tenemos que procesarlos. Tenemos que intentar saber qué es cierto, qué no es. Nos pueden engañar las fuentes de información. A veces es más valiosa la información del cuñado que lo del Lancet, porque, oye, está más contrastado. Se basa más en la observación que en otro. Bueno, hay que tener las orejas abiertas a muchos lados. A mí toda esta crisis me ha ayudado a ver que no todo lo que nos enseñaron en la carrera es realmente útil, aunque yo el 95% de lo que hago en mi especialidad clínica lo que aprendí en la carrera. Pero también me ha abierto hacia otras formas terapéuticas que dices, coño, pues esto a lo mejor funciona, porque no sé, mira, no me lo enseñaron, pero empíricamente veo que funciona. Te hace ser menos talibán en el sentido de las medicinas esas alternativas, donde el 90% no vale para nada, en mi experiencia. Pero bueno, que sí, te abre, te enriquece un poco más. Pero si no tienes la confianza del paciente, y el paciente en estos momentos está muy receloso porque tiene ojos en la cara, porque sabe lo que ha pasado, porque nos ha visto calladitos institucionalmente, muy entregados a decir lo que decían los tertulianos. Y cuando ibas a preguntar, ¿y esto de la vacuna? Pues ya se lo ha explicado la tele, ya se lo ha explicado el tertuliano este, y ya lo ha dicho el presidente. Pero dígame usted, ¿qué opina? Y los médicos no teníamos ni idea. ¿Y eso qué confianza le va a generar?
Entonces, sí, no, tranquilo, que yo estoy ya rellenando aquí el formulario para que el gerente tenga todo el documento relleno y tal, y todo relleno y me salgan bien las estadísticas. Pero te importa un bledo el paciente. Eso, el paciente nos está pasando factura. Y es así, recuperar la confianza. ¿Qué hace ahora? Se va al doctor Google. ¿Y qué nos van a hacer ahora? Que es la última clase que les di. Forma parte de uno de los 4 documentos que dejé en defensa, que habla de la IA en medicina. ¿Qué te vas a hacer? Un vendedor de pulsar intro, lo que te sugiera la IA. ¿Por qué? Porque además tiene una garantía jurídica. Y es que si tú sigues los que te diga la IA, la inteligencia artificial, aunque le vaya mal al paciente y te denuncie, su señoría te va a absolver. ¿Qué más quieres, Baldomero? Intro a todo. Y todo lo que me sugiere la IA. Cuando esto lo hayas hecho 3 meses, el gerente te dirá, oiga, usted a esta empresa no le aporta nada. Hemos comprobado que lleva 3 meses aceptando todo lo que le propone la IA. Usted fuera que nos ahorramos un sueldo y no me va a hacer huelga. Esa es la crisis que viene. La 4ª revolución industrial va a dejar en la calle a mucho personal cualificado. Porque solo va a seguir los protocolos de la IA porque me exoneran. Y además crea un clima de entendimiento con el paciente muy parecido, porque el paciente también ha consultado al doctor Google. Con lo cual, al final, el paciente va a preferir a un médico, a un ciborg, a un médico de plástico que uno de verdad. Hablar su mismo idioma, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos, como yo creo que al final el perfil generalmente de médico debe ser un poco, abogar un poco por tener una opinión fundamentada, ¿no? Conforme vas siendo un médico más senior, de luego pues tu experiencia tiene que servir de algo, ¿no? Y está claro que yo me considero joven, pero reconozco que no podemos creernos fehacientemente todo lo que sale como dogma, ¿no? Porque al final donde digo, y la medicina y la ciencia ha evolucionado siempre gracias a eso. O sea, que sí que tenemos que mantener siempre esa actitud crítica. Yo creo que es un momento para mirar atrás y aprender de los errores. También, ¿por qué no? O sea, decir, joder, hubo hubo la valentía a veces de tomar decisiones que no son las más adecuadas, pero que también hay que tener valentía para tomar decisiones erróneas, ¿no? El no reconocer errores, pues, o cambios evolutivos, pues yo creo que es un error principal. Yo creo que eso es algo en lo que estoy muy de acuerdo contigo y en lo que la población general, yo no creo que esté esperando una disculpa ahora mismo. Yo no percibo esa sensación actual. Sí que la he percibido, pero ahora yo creo que no está la población tan esperando eso, ¿no? Sí que es cierto que probablemente fundamentado en todo el desarrollo de la sobreinformación, de otras medicinas, como decía, ¿no? La medicina de precisión, la medicina integrativa, otra medicina que no llega a ser esa medicina china, ¿no? Pero es otra medicina que le da respuestas a veces a la población, de que no todo se cura con un fármaco, de que hay suplementaciones que pueden ayudar. También me abogo porque haya mucha investigación ahí, porque al final no deja de ser otra medicina, otro negocio, ¿no? El negocio de la suplementación. Yo cada vez me llegan más pacientes, clientes a la consulta de medicina deportiva y cuando le pregunto por la suplementación es brutal. O sea, toma más pastillas que mi abuela antes de morirse. Y entonces dices tú, joder, estamos cambiando, ¿no? el escenario del negocio de la industria farmacéutica por el negocio de la industria de suplementación. Que ya hay datos ahí que dicen que en Estados Unidos es uno de los principales negocios que hay, ¿no? El negocio de la suplementación. Entonces, no le podemos dar la vuelta a la tortilla y cambiar, digamos, el malo por otro malo, porque al final estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y tenemos que mantener esa misma actitud. Pero lo veo como algo positivo para aflorar un instinto dentro del colectivo médico de abrir un poco las miras y creer más en otras herramientas y, ¿por qué no?, las no farmacológicas, ¿no? Yo soy un médico que me considero el médico menos farmacológico que conozco, porque abogo por el empoderamiento del estilo de vida como la medicina 1.0, ¿no? El ejercicio físico, el sueño, el descanso, la psicología. Y yo creo que eso, desde el COVID acá, se ha empeorado muchísimo. O sea, la gente está más ansiosa, la sobreinformación y el uso de pantallas se ha revolucionado muchísimo. Y yo creo que todo ese estrés se está feriendo en nuestro sistema nervioso autónomo y eso está influyendo claramente negativamente también sobre el sistema inmune.
y es difícil poner ahí concierto, ¿no? Y ver causalidad en lo que se está viendo, ¿no? En el enfermar de las personas, ¿no? Es complicado y la verdad que yo creo que es muy nutritivo encontrarnos diferencias de opiniones porque yo creo que aprendemos más de la gente que se sale de la norma que de la gente que, por supuesto, que la gente que hace lo que dicen los papers, ¿no? Pero tampoco hay que caer en la negatividad, ¿no? Yo sí que recuerdo en ese momento, pues había muchísima gente, ¿no? que caía en que todo era un bulo, todo era una mentira y, joder, vamos a poner orden, ¿no? O sea, que sí que hay que tener también los pies sobre la mesa y dar pasos hacia adelante y bueno, pues en ello estamos, ¿no? Y es complicado. A mí me gustaría, y ya para cerrar con esto, que hiciésemos un ejercicio que puede ser muy nutritivo para nuestra audiencia, y es que os imaginéis que tenéis delante a una persona o a quien está, porque al final confluye, ¿no? A una persona que piensa efectivamente como la persona que tenéis delante. Porque yo hago una conclusión y es, creo que las dos personas que estáis aquí sois buenos profesionales, creo que los dos sois buenas personas, los dos me dais la sensación de que cuando decidisteis estudiar lo que habéis decidido estudiar, no era para hacer el mal, sino todo lo contrario, para ayudar a la gente. Los dos habéis dedicado muchísimas horas de vuestra vida, el Mars, porque es más mayor, no por otra cosa, tiene más experiencia en ese campo, pero creo que los dos tenéis un objetivo común. Entonces, cuando yo me pongo delante de dos personas como vosotros, que compartís tanto, me hago una pregunta y es, ¿cómo cojones, perdón la palabra, cómo narices pueden pensar distinto en algo así? Entonces me da la sensación de que hay algo que quien tenéis enfrente no está viendo. Y me gustaría que ese fuera el último ejercicio, que le digáis al otro, que le miréis a los ojos y le digáis qué es lo que no está viendo, qué es lo que no está teniendo en cuenta para no pensar o no llegar a la conclusión a la que llegáis vosotros. ¿Os parece que lo hagamos? Pues ahora te toca empezar. No, muy simple. La gente ve demasiada tele. Bueno, yo no veo a este señor viendo la tele todo el día. Tele y papers, o sea, lo oficial. Lo oficial. Es decir, no se fía de lo que las autoridades le dicen, y las autoridades nos han vendido. Esto es muy conspiranoico, sí, es verdad. Las autoridades, me estoy refiriendo a todas las autoridades. Las nuestras, las del ejército, las políticas, los periodistas, todos. O sea, hay unos intereses muy grandes y no van en favor de la salud de las personas. Lo has comentado hace un rato, pues es que está peor la gente, está crispada de los nervios. La salud no está mejor de la gente. Neuropatías, el sistema vegetativo, que también toda la disautonomía nerviosa está en boga. En fin, sudoraciones y tal, las palpitaciones y las bradicardias y taquicardias, hipotensiones, todo. La neblina mental, todo esto de disautonomía nerviosa. La gente se ha dejado infeccionar por el miedo, básicamente. Y algunos tienen motivos para ello, porque sí que sienten que algo les ha cambiado. Cuando, por ejemplo, intentaron instaurar hace poco lo de las mascarillas y tal, la gente dice, mascarilla, sí, mascarilla, no te protege, no protege, que no hemos entrado a ese tema y mejor no tocarlo. Pero yo, irónicamente, le decía, cuando me preguntaba un paciente, yo me pongo mascarilla o no, digo, y ¿usted se ha vacunado? Digo, yo no, entonces no hace falta. Yo sí, digo, pues usted sí, porque usted tiene la defensa se echa una mierda, usted puede tener alguna utilidad. Y es cierto, tristemente es cierto, quien más medidas de protección necesita es el que más ha deteriorado su sistema inmunológico, su sistema natural. Ese es el que más protección necesita. Y es el que más hay que ayudar para salir del miedo. Porque yo creo que se puede y vamos a lograr que salgan adelante. Pero por favor no se pongan más mierdas. Es decir, a un familiar muy querido mío, muy próximo, claro, me llaman un tromboembolismo pulmonar, joder, después de la tercera dosis junto con la del COVID, macho, y más joven que yo y deportista. Y dices, sí, mira, ya que me lo habías dicho muchas veces, pero yo aquí sigo, tal, pues sigo, al final te toca. En fin, yo intentaría que la gente despertase mirando alrededor y apagando la tele, y no creyéndose tan a pie juntillas lo que dicen los papers. Yo desde el curso de doctorado de Metodología de la Investigación Científica, que me lo dio don Gonzalo Arranz, catedrático de Bioética en la Universidad de Navarra, el digo todo de arriba para abajo, dejo que pase un tiempo y no hay ni un solo paper que me mantenga más de 3 meses. Se cae, en 3 meses se ha caído todo lo que ahí decía. Y fundamentar la práctica clínica en eso, a nuestros pacientes les ha traído el horror. Y quiero hacer una última matización. La ley de autonomía del paciente. Hay que informar al paciente y respetar su decisión. Y eso es lo que no va
en la línea de lo que quiere hacer la Agencia Estatal de Salud Pública. Esa no quiere respetar la ley de autonomía del paciente, quiere tutelar a los pacientes de principio a fin y decirles lo que tienen que hacer, porque ellos no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, son pequeñitos, toda la población española. Y como usted ya tiene miedo, déjeme que yo decida por usted. Eso es conculcar la ley de autonomía del paciente del año 2002. Yo a los pacientes les explico a usted esto, vea pros, contras, decida y respetar su decisión. Me vacuno, no me vacuno, me pongo quimio, no me la pongo, me opero, no me opero, me tomo el antibiótico, no me lo tomo. Esta es mi decisión, yo haría esto, usted verá. Pues voy a consultar a otro, pues consulte a otro, claro que sí. Y es que Google dice, pues pregunte al doctor Yahoo, a ver qué dice el doctor Yahoo. En fin, busca alternativas. Respetar. Yo creo que los pacientes quieren su salud, son los principales interesados. Y al final, ¿de quién se van a fiar? De que le dé confianza. Si una persona le ha traicionado fehacientemente, es difícil que vuelva a confiar en él. Otra cosa es que perciba que lo ha hecho por error, por equivocación, por desinformación, pero que había buena voluntad en ese informar. Pues supongo que dirá, bueno, pues doctor, procure informarse mejor la próxima vez. Ya, pero la decisión es suya. Siempre hay que dejar corresponsable al paciente de su decisión. Yo es lo que he hecho siempre. Y creo que hay que abogar por ello, porque mientras no restablezcamos eso, a mí, que me gusta la medicina, el ejercicio clínico, pues me duele cómo se ha prostituido. Y la deriva que está tomando con la IA, con la protocolización de todo. Se lo digo a los alumnos, si no sabes hacer las cosas algo mejor de lo que hace la inteligencia artificial, lo que hace un ordenador, os van a quitar el puesto. Vais a desaparecer. ¿Tu turno, Fran? Bien, me parece un mensaje muy potente el que ha lanzado y creo que al final eso aboga, yo siempre hablo una palabra que es el empoderamiento, ¿no? Creo que tenemos que empoderar a las personas. Creo claramente que en un sofá viendo la televisión 24/7 no es el sitio donde mejor se empodera uno. Creo que la responsabilidad de los médicos, creo que los médicos no tenemos la culpa de las decisiones que se fueron tomando. Fuimos un brazo ejecutor de las decisiones que se fueron tomando por arriba. Creo que los pacientes deberían tener o retomar, y yo sí que tengo esa percepción de que se mantiene esa confianza en el médico, que como bien ha dicho, el médico tiene que ser una persona informada de los protocolos y también tener ese punto crítico, esa visión crítica. Creo que cuando no hay una situación de urgencia es mucho más fácil mantener esa actitud, pero cuando estás ante un paciente que tienes que decidir en cuestión de segundo, pues es muy fácil cometer errores, ¿no? Creo que los errores, al menos en los datos que tenemos en la mano ahora, no son tan graves como para poder tener, digamos, una causa de una culpabilidad, ¿no? del enfermar actual de la población general. Creo que es un poco oportunista por el estilo de vida y por el modo de enfermar actual de las personas culpar a las vacunas de esto. Creo que la farmacovigilancia tiene que ser algo porque se cuide como medida muy potente, porque toda la dependencia que tenemos de la industria actual farmacológica es demoledora y nos deja muchas veces en una situación de desigualdad, puesto que no tenemos esa capacidad, no tenemos ni siquiera el tiempo para cuestionar los datos de la industria, ¿no? Porque, como he dicho, al final te vienen con los datos en la mesa, guía europea que ha cambiado, que ahora se baja el nivel del LDL para tomar una estatina, y ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿vas a ser el único médico que se salga de la norma? Es complicado, ¿no? Creo que es importante tener esa sensación siempre de que el paciente es la persona que tiene la decisión última sobre su salud, y que actualmente pues es incluso interesante que diferentes colectivos médicos tengan diferentes puntos de vista, puesto que creo que nos enriquecemos todos un poco de todos, ¿no? Creo que la medicina, como yo siempre digo, por suerte o por desgracia, no es una ciencia exacta, es decir, nunca 2 más 2 son 4, aunque a veces lo sean, otras veces será 5 y otras veces será 6, y yo muchas veces le digo a los pacientes que no tienen que ver las cosas como a ojo de un ingeniero, ¿no? Para un ingeniero, yo tengo muchos amigos ingenieros y les cuesta muchas veces entender temas médicos porque su visión es como muy matemática y todo cuadriculado, ¿no? Yo creo que la medicina es muy compleja y eso es bonito, ¿no? Pero hay que saber manejar esa incertidumbre para seguir creciendo con esa incertidumbre que siempre va a estar ahí. Entonces,
Decida lo que decida, pues hay que informarse y creo que diferentes puntos de opinión no hay que polarizar las cosas, pero sí que hay que, bueno, tener datos de los dos extremos y, y lo veo algo muy positivo, ¿no? O sea, yo como médico he vivido un poco los dos extremos del posicionamiento y creo que estar un poco en el medio es positivo, pero que tampoco hay que tener miedo a equivocarse. La vida es equivocarse. Puedes coger un día el coche y te has equivocado de la hora en el momento adecuado y tienes un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, creo que en la vida hay que tomar riesgos y lo que sí que es importante es que cuando los riesgos los asume otra persona por ti, pues bueno, que es cuando más duele, ¿no? Porque si tú te equivocas tú y tienes tú un accidente, pues guay, pero si te han obligado a coger el coche y te han puesto en la carretera equivocada, eso es lo complejo, ¿no? Entonces, no tengo respuestas a todas las preguntas, pero creo bueno, que tenemos que seguir yendo de la mano de la ciencia y de las investigaciones porque es la única forma de seguir creciendo, ¿no? Entonces, hay que seguir creyendo en los papers. Desde luego no hay que tener siempre un contrapunto, ¿no? Y que haya diferentes comités, ¿no? Comités paralelos, comités sin conflictos de intereses que analicen, ¿no? Que aboguen por esa transparencia de los datos. Y, por ejemplo, tengo datos, yo no conocía lo de los Twitter Files. Tú sí lo conocerías. Si nos podéis decir qué es esto para los que no estamos al tanto. Pues bueno, fueron... No os peguéis. No, sí, no me lo sí, creo sí. tampoco. Pero bueno. Pero bueno, hubo mediación por parte de Twitter en controlar lo que se publicaba en ese momento crítico sobre las vacunas y se censuró a personas, incluso con posiciones científicas de renombre, que simplemente comentaban o argumentaban dando opiniones contrarias a lo que la opinión general iba, Eso ¿no? se ha hecho en España. Sí, censura, vamos. Eso se ha hecho en España. La ¿no? Corte Pero Rosselló, pero sí, sí. A nivel de todo lo que es Twitter, ¿no? El actual X, ¿no? O sea que, No, pero sí, que incluso en el noticiario español a cualquier figura pública que se posicionara en según qué lugar se le tachaba de X. A mí no me llamaban los medios de A comunicación. él sería un antivacunas de primera y ha dicho Claro. Javier claro que no lo es, ¿no? No, claro. Entonces, Sí. creo que Entonces- eso no hace falta irse a Twitter. En España ha pasado y ha sido más que evidente. Por eso, pero que sea a nivel ya Yo universal. yo mismo esto lo estoy haciendo en 2025. Ni de coña hubiera hecho en 2021. Ah, Ni de Ah, coña. ah. O sea, ni de coña, pero porque no se hubiera podido publicar, me lo hubieran tumbado. Sí, sí. Entonces, Bueno, llámenme cobarde. Y vaya que no. Que haya... No, claro, no hubiera sido posible Pero publicar esto a en día de hoy 2021. todavía no se atreve ni Iker Jiménez. O sea, cuidado. No, esto no hubiera sido posible publicarlo en 2021 y eso es una evidencia. es complicado, eso es una evidencia. Que, o sea, hay una realidad clara, sí. ¿no? De cómo se ha manejado la información hacia unos intereses globales y ahí no puedo decir otra cosa, porque es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, yo solo espero aprender de esto, que sirva para aprender un poco y que, bueno, soy optimista y creo que tenemos que seguir creyendo en la medicina. O sea, no podemos no creer en ella, ¿no? Por esto que es la profesión más bonita del mundo, ¿no? Yo en eso sí que coincido. Y es por eso por lo que ha sido mi enfado. Porque la prostitución de la medicina. Yo creo que ahí es donde hemos fallado. Decía Albert Castillón, uno de los tertulios que tenía por ahí, dice, doctor, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso ahora? ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso ahora? En una entrevista que me hacía hace poco por radio. Y digo, ¿usted a qué se dedica? Yo soy periodista. Digo, ¿cómo que se le ocurre a usted decir que yo digo esto ahora y no se ha enterado que lo llevo diciendo desde 2020? Usted siendo periodista tiene que saber que yo esto lo estoy diciendo desde el minuto cero. Esto no es nuevo de ahora. Y hay gente que se entera ahora. ¿Por qué? Porque ha habido censura y la sigue habiendo. Pero ya llega un momento en el que el sol no se puede tapar con un dedo. La industria está metida desde el origen. Está claro que hoy día el desarrollo de la industria es tan bestial que efectivamente hay que abogar por el desarrollo de sistemas independientes que controlen de alguna forma estos estudios, ¿no? O sea, porque si no estamos dejados de la mano de Dios ante lo que la industria farmacéutica vaya dictando, ¿no?
Yo, por último, quiero poner en valor la labor de los dos, agradeceros un montón que hayáis aceptado a estar aquí, que no es fácil, hay que ser valiente, insisto. Me costó mucho dar con una persona como Fran que pudiera defender ese punto de vista y también me costó mucho dar con una persona como Luis Miguel para defender ese otro punto de vista. Así que muchas gracias por estar aquí. Espero que a la gente en casa le haya podido ayudar escuchar a estas dos figuras y a partir de ahí, pues analizar, ojo crítico y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Nosotros, como sabéis, pues en el chat estaremos ahí viendo qué es lo que cada uno opina y nada más. Muchas gracias a los dos y nos vemos Muchas en la gracias siguiente. a ti. Y daos la mano, por Dios, no os peguéis. Sí, sí, joder.